adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Hola, buenos días a todos. Nos da mucho gusto que estén conectados. Gracias por estar ahí desde sus casas. Te recuerdo mucho la importancia de comentar, de saludar para saber que estás ahí y que puedas disfrutar este tiempo que hemos preparado para ti, que cantes con todo tu corazón a Dios y que escuches la palabra de Dios que tiene para tu vida. Así que una vez más te animamos a que comentes, a que preguntes, a que nos muestres que estás ahí, por favor, ya sea si estás en Facebook o en YouTube. Gracias, sean todos bienvenidos y cantemos juntos a Dios. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada
Cristo Señor, y aun tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable, abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi
Somos Calvary Culiacán y te invitamos a visitarnos en cualquiera de nuestras 3 ubicaciones en el norte, sur y este de la ciudad. Nos encantaría conocerte. En Calvary Culiacán experimentarás el amor de Dios y una enseñanza bíblica verso a verso que transformará tu vida y te llevará a conocer la libertad, paz y bendición que Dios tiene para ti. También tenemos grupos de oración y consejería, actividades para jóvenes y niños y tiempos donde a través de la música cantamos juntos a Dios. Ven y conoce amigos que bendecirán tu vida, no te arrepentirás. Te esperamos. En Calvary Culiacán serás más que bienvenido. Te esperamos todos los domingos en los horarios y direcciones que ves en la pantalla. Si necesitas más información, mándanos un mensaje al teléfono que aparece en pantalla. En algunos bosques fríos, los habitantes de ese lugar tienen una peculiar manera de matar lobos. Sí, lobos que son una amenaza y un peligro para ellos. Ellos utilizan una estrategia. Mira cómo lo hacen. Toman un cuchillo congelado con sangre congelada y lo insertan en la nieve. Entonces, en la noche, el lobo viene y huele la sangre y empieza a lamer el cuchillo con la sangre. De pronto empieza a sentir sangre fresca, sangre caliente, y empieza aún más, con más intensidad a lamer ese cuchillo sin darse cuenta que es su propia sangre. Pero es tanta su adicción por la sangre que no se puede detener hasta que muere. Muere por su propia adicción. ¿Sabes qué? Así son los vicios destructivos en nuestras vidas. Nos consumen por dentro y si no los detenemos, pronto moriremos. El problema es que solos no podemos hacerlo. Necesitamos la ayuda de Dios, ¿verdad que sí? Cuando digo vicios destructivos, me refiero a los malos hábitos, a las emociones tóxicas, a las malas actitudes, a los recuerdos amargos, pensamientos negativos, adicciones, heridas, abusos, pecados, depresión, ira, celos, envidia, inmoralidad, orgullo, soberbia. Todo eso que te va destruyendo. Por eso, qué bueno que estás escuchando esta transmisión. El título de este mensaje, para que lo apuntes en tus notas, es Libertad de vicios destructivos. Libertad de vicios destructivos. Y te vas a dar cuenta cómo el Señor Jesús tiene una libertad para ti en esa área específica en la que has estado batallando y que te ha estado afectando y destruyendo, sea tu propia vida, tu relación con Dios, tu relación con tu cónyuge, con tu familia o con todo tu alrededor. Es decir, todo eso que te ata, que te esclaviza o que te destruye. Eso que sabes que no te conviene, pero no puedes dejarlo, no puedes detenerte y tarde que temprano vuelves a caer en lo mismo. Esos son los vicios destructivos que hoy vas a entender cómo puedes ser libre. Y tengo grandes noticias para ti, muy buenas noticias, cómo el Señor Jesús te puede hacer libre. Mira, el Señor Jesús dijo en Juan 8:34, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Exacto, Él está diciendo, cada vez que nosotros tomamos una mala decisión, una mala actitud, un mal pensamiento, un mal vicio o una mala acción más bien, y la continúas, eso te hace, te esclaviza, te encadena, es una adicción que luego no puedes dejar y continúas haciéndola. Cuando Él dice, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. La palabra esclavo significa atado, encadenado, obligado, imposibilitado de hacer lo que quisiera hacer. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez te has sentido atado, encadenado, esclavizado, imposibilitado de dejar de hacerlo, obligado porque no puedes dejar la situación que quisieras dejar y vuelves a caer en lo mismo? Bien, pues hoy vas a escuchar una gran bendición para tu vida, así que ponme mucha atención y vamos a estar estudiando 2 versículos que yo te pido que traigas tu Biblia y la abras. Estamos estudiando la Biblia Nueva Traducción Viviente, pero puedes traer cualquier Biblia y ábrela en Juan capítulo 8
Vamos a estar estudiando el versículo 31 y 32. Grandes palabras, grandes bendiciones del Señor Jesús para tu vida, para que puedas experimentar la libertad que tanto necesitas y dejes de estar destruyéndote a ti mismo. Mira lo que dice Juan 8, 31 y 32. Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Una vez más, Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Así que anota esto, tú que me estás escuchando: los 3 pasos para ser libre de vicios destructivos. Los 3 pasos para ser libre de vicios destructivos. De una vez te lo voy a resumir en 3 palabras para que se te queden bien grabadas. Esas 3 palabras son creer, permanecer y experimentar. Creer, permanecer y experimentar. Con esas 3 palabras vas a recordar todo el mensaje que hoy vas a recibir y para que lo pongas en práctica y puedas ser libre de la situación que estás viviendo en específico. Una vez más, leemos la primera parte de estos versículos de Juan 8, 31 y 32. Primero dice: Jesús le dijo a la gente que creyó en él. Jesús le dijo a la gente que creyó en él. El Señor Jesús les está dando un mensaje de libertad. Les está dando un mensaje de cómo ellos pueden ser libres de esas ataduras, de esas cadenas, de esos vicios. Pero primero que nada nos explica el texto que a esa gente que le está hablando el Señor Jesús ya tienen un requisito muy importante. Ellos ya dieron el primer paso. ¿Cuál crees que es? Dice: Jesús le dijo a la gente que creyó en él. Esa gente ya había creído en Jesús. Entonces, para poder hacerlo, lo siguiente que el Señor Jesús nos va a decir, primero tienes que cumplir con ese paso. Entonces, si estás tomando notas, apunta. El primer paso para ser libre de vicios destructivos es creer. Creer. ¿Ya lo apuntaste? Bien. Antes de que me digas: oh, sí, yo ya creo. Yo creo en Jesús, yo creo en Dios, yo creo en su palabra. Bien, déjate explico lo que significa este tipo de fe genuina y verdadera que te va a llevar a la libertad. No es cualquier tipo de fe. No es nada más decir yo creo. Es tener fe, confiar, entregarse sin reservas a Jesús y sus enseñanzas. Entregarse sin reservas a Jesús y sus enseñanzas. Esa fe que estamos hablando aquí, la fe que te va a llevar a la libertad, inicia escuchando la palabra de Dios como lo estás haciendo ahora. Como dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es esta fe verdadera? Bien, escuchas de Jesús, escuchas de la Biblia y la aceptas como la verdad absoluta. La crees, la atesoras, la pones como prioridad en tu vida y decides vivir y hacer lo que la palabra dice, lo que Jesús te está diciendo. Esto es muy importante porque mucha gente solamente dice: oh, sí, yo creo, pero nada más es intelectual. No es una palabra que realmente considere seriamente para adoptar o adaptar su vida a la palabra y hacer los cambios que tenga que hacer de acuerdo a lo que está escuchando del Señor Jesús. Esta fe que estoy hablando es una fe que te lleva a la acción, que tiene que impactar tu vida, que tiene que ir más allá de solamente decir. No es una religión, es realmente algo que adoptas como principios en tu vida. Mira lo que dice Santiago 2:26. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Si tu fe no te lleva a hacer cambios en tu vida, a que cambies tu manera de vivir, entonces es una fe que está muerta, que no es verdadera. Si la fe que tienes en Jesús y en su palabra no te ha llevado a hacer cambios para ser un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor padre, un mejor hijo, un mejor empleado, un mejor hermano, un mejor ciudadano, entonces tu fe está muerta. Realmente es entender cuando tú escuchas de parte de Jesús y dices: ¿sabes qué? Yo sé que tengo que hacer cambios en mi vida. Yo sé que tengo que tomar decisiones. Si las tomas, quiere decir que tu fe es una fe verdadera que te va a llevar a la libertad. Hago mucho énfasis en esto porque desde ahí empieza la clave para que experimentes la libertad. Si no tienes esa fe, no vas a poder experimentar de manera real a Dios en tu vida y menos su libertad. No es decir: oh, sí, yo creo, sino es honestamente tomar en serio lo que dice la palabra de Dios y por lo mismo vas a cambiar tu manera de vivir a lo que establece. Conozco muchas personas, que dicen tener fe en Jesús y en su palabra, pero como decimos acá en Culiacán, es puro verbo, ¿verdad? O
el famoso dicho que dice, de lengua me como tú puedes completarlo, de lengua me como un taco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dicen que creen en Jesús, que creen en sus enseñanzas, pero viven lo contrario a lo que predican. Dicen, no, Diosito me ama mucho, yo amo a Diosito, sí, y estás engañando a tu esposa, o estás yéndote tras el alcohol, o tras la inmoralidad sexual, o tras los vicios, o tras los chismes, o ofendes a las personas, no te importa realmente Dios en tu vida, y estás caminando de una manera que no tiene nada que ver con Dios. Entonces no puedes decir que crees en Jesús, en sus enseñanzas y que amas a Dios si estás viviendo así. Lo que realmente importa son tus hechos, lo que estás viviendo. Mira, para que puedas entender lo importante, lo que significa una fe genuina, que es la que te va a llevar a la libertad, te explico rápidamente esta historia verídica. Era un malabarista que hacía un show en las cataratas del Niágara allá en Canadá. Quizás has escuchado esas cataratas, unas cataratas muy grandes, y él ponía un cable de un lado a otro, muy largo, que cruzaba toda la catarata, y él pasaba con una barra en sus manos por el cable de un lado al otro. Ese era su show, la gente le aplaudía. Entonces, un día él estaba haciendo su show, pasó de un lado a otro, caminando sobre un cable por encima de las cataratas, y cuando llegó al otro lado la gente le aplaudió. Y él dijo algo muy interesante. Gracias, dijo. ¿Cuántos de ustedes creen que yo puedo pasar otra vez de un lado a otro, pero ahora con un hombre en mis espaldas? ¿Y te imaginas? Entonces toda la gente se emocionó, dijo, sí, yo creo que puedes hacerlo. Entonces él dijo, ¿cuántos de ustedes creen, una vez más les preguntó, que yo puedo volver a pasar por este cable de un lado a otro las cataratas, con esta barra en mis manos, pero con un hombre en mi espalda? Levante la mano, ¿quién cree que le puedo hacer? Y toda la gente levantó su mano, yo creo que puedes hacerlo. Perfecto. Y ahora él dijo, ok, necesito un voluntario. Un voluntario que se suba en mi espalda para pasar. ¿Alguien? ¿Y qué crees? Nadie se animó. Pregunta, ¿tú crees que ellos realmente creyeron? No, solamente estaban emocionados. Pero si alguien realmente hubiera creído en eso, hubiera apostado su vida a esa verdad. Es exactamente así la palabra de Dios. Cuando tú realmente crees en lo que la Biblia dice, vas a apostarle tu vida a lo que la Biblia dice, y por lo tanto vas a vivir y hacer lo que la Biblia dice que hagas, venga lo que venga y pase lo que pase, y vas a cruzar esa catarata en las espaldas de Jesucristo. Amén. Bien, entonces, nuestra manera de vivir es lo que realmente demuestra lo que verdaderamente creemos. Te voy a repetir esta frase y te la voy a poner aquí en la pantalla para que la apuntes. Nuestra manera de vivir es lo que realmente demuestra lo que verdaderamente creemos. Exacto. Y esa es la fe que necesitas tener. ¿Quieres tener libertad de esos vicios destructivos? Bien, necesitas creer de verdad en Jesús y en su palabra. ¿Sabes cómo te hace libre? Cuando tú realmente crees en Jesús y en su palabra, crees de verdad y te rindes a Él, hay una transformación interna. Naces de nuevo. Y cuando naces de nuevo, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios, viene a morar en tu corazón. Es decir, cuando crees de verdad y le rindes tu vida, Él mismo viene a morar en tu corazón por medio de su Espíritu y viene con todo su poder libertador. Exacto, y es cuando te transforma. Mira lo que dice 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Si está en tu corazón, entonces podrás experimentar la libertad. Pero para que esté en tu corazón tienes que creer de verdad. Ahora, si tú me estás escuchando, ya eres un hijo de Dios, que has creído, que has nacido de nuevo, la libertad de vicios destructivos lo tienes a la mano. Está dentro de ti. Porque otra frase importantísima que te vamos a poner aquí para que la apuntes en tus notas. La libertad no está en un método, ni en un programa, ni en una religión, ni en la fuerza de voluntad. La libertad está en una persona y se llama Jesucristo. Te lo repito. La libertad no está en un método, ni en un programa, ni en una religión,
ni en la fuerza de voluntad. La libertad está en una persona y se llama Jesucristo. Si Él está morando en tu corazón verdaderamente, entonces puedes ser libre de cualquier vicio destructivo. Vamos a avanzar rápidamente en los versículos de Juan 31 y 32. Dice: Jesús le dijo a la gente que creyó en Él, eso ya lo vimos: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Te repito esa frase: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Cuando dice Jesús, ¿ustedes ya creyeron? Sí, perfecto, bien. Ustedes van a ser mis discípulos si se mantienen fieles a lo que yo les estoy enseñando. Mantenerte fiel significa permanecer. Esta es el segundo paso para ser libre de vicios destructivos. Segundo paso para ser libre de vicios destructivos, apúntalo en tus notas: permanecer. ¿Permanecer en qué? En su palabra, en sus enseñanzas. Es decir, buscar su palabra, leer su palabra, estudiar su palabra. Así como estás ahora escuchando esta enseñanza de la palabra de Jesús, esto es lo que necesitas. Esto es lo que te va a ir dando que puedas experimentar la libertad que Él tiene para ti. Porque ¿sabes qué? Creer, solamente creer, no es suficiente para experimentar la libertad que hay en Cristo. Como puedes ver aquí, Jesús les dijo: ¿ustedes ya creyeron? Sí. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, entonces serán mis discípulos. Y entonces van a poder experimentar la libertad. Cuando dice si se mantienen fieles, significa retener, continuar, permanecer, habitar, quedarse a vivir, echar raíces en su palabra, en Él. Permanecer, continuar en Él. Por eso dice que serás mi discípulo. Un discípulo es alguien que aprende progresivamente. Si tú has estado siguiendo estas enseñanzas y estás creyendo lo que Jesús está diciendo, te estás convirtiendo en un discípulo de Jesús y por lo tanto experimentarás su libertad. Por eso necesitas estar continuadamente buscando la palabra de Dios y la enseñanza de la palabra de Dios. Mira, te explico rápidamente la importancia de entender y permanecer en la palabra de Dios. Un día un hombre llevó a su hijo pequeño a un circo, cuando todavía había animales. El niño estaba súper emocionado, pero se sorprendió cuando vio un gran elefante atado con una pequeña cuerda a una silla. Y el elefante no intentaba librarse de esa silla, cuando pudo haberlo hecho solamente con un movimiento, pues era un gran elefante. Entonces el niño le preguntó a su papá, y su papá le respondió: así entrenan a un elefante de circo. Cuando es pequeño, lo atan con una cadena a una pared, imposible de librarse, y se acostumbran. Cuando crecen, aunque es un gran elefante poderoso, es un elefante de circo. Es decir, al sentir la cuerda en su pata, ya no hace el intento de librarse y se queda atado toda su vida. ¡Qué interesante! Te pregunto en esta mañana, ¿eres tú un elefante de circo? Bien, quiero decirte que en Cristo ya tienes un gran poder inmenso para que puedas ser libre. En Cristo tienes ya un gran poder inmenso para que puedas ser libre, pero muchas veces, como venimos de una vida donde estábamos atados, esclavizados a los vicios destructivos y al pecado, que ya ni siquiera intentamos dejar y ser libres, no creemos que podemos hacerlo. Pero si tú realmente has creído en Jesucristo y eres un hijo de Dios que ha nacido de nuevo y su Espíritu está en tu corazón, Él vino con todo su poder libertador y puedes en este momento decir: ya no más vicio destructivo, ya no más, porque no estoy atado a ti y soy libre en Cristo, y detener eso. Sin embargo, muchas veces actuamos como el elefante de circo. Viene la tentación y decimos: no, yo no puedo ser libre, y te mantienes atado a una pequeña silla cuando pudieras tomar la decisión. Entonces, mientras más permaneces en las enseñanzas de Jesús, más vas experimentando su libertad. Otra frase que te pido que apuntes, que te ponemos aquí en la pantalla: mientras más permaneces en las enseñanzas de Jesús, más vas experimentando su libertad. Miren lo que dice Romanos 6:14. Romanos 6:14 dice: el pecado ya no es su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. El pecado, el vicio destructivo, ya no es tu amo. Ya no tiene dominio sobre ti, ya no tiene gobierno sobre ti, ya no se enseñorea de ti, ya no puede obligarte a que continúes caminando en esa situación destructiva.
Si tú realmente amas a Jesucristo y le has entregado tu vida y crees en Él y permaneces en Él y en su palabra, vas a experimentar una gran libertad y autoridad para decir, ya no más, ya no voy a caer en ese vicio destructivo porque Él me ha dado la libertad. Esa es una gran verdad que necesitas creer y tomar para ti. ¿Qué te aconsejo tú si eres alguien que ya has decidido creer de manera genuina? Estudia su palabra y permanece en ella. Es más, ve un poquito más allá y ese es un gran consejo para ti. Estudia la palabra de Dios, identifica los versículos que tienen que ver con tu situación, con tu vicio destructivo. La Biblia habla para todos. Y esos versículos que los identifiques, estúdialos, profundiza en ellos, memorízalos, créelos y aférrate a ellos. Y mientras más vayas permaneciendo y alimentándote de esos versículos día a día, te van a ir dando y experimentando la libertad que Jesús tiene para ti, como una quimioterapia para el enfermo de cáncer, y va a ir matando ese vicio destructivo o esa inclinación incorrecta que tienes. Vamos a terminar leyendo la última parte de estos 2 versículos, de Juan 8, 31 y 32. La última parte dice Jesús, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Otra vez, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esta palabra conocer es una palabra muy interesante. Jesús les está diciendo a ellos, primero tienes que creer. Ok, ¿ustedes ya creyeron? Sí. Ahora tienen que ser mis discípulos. ¿Cómo lo hacen? Permaneciendo en mis enseñanzas, siendo fieles a mis enseñanzas, continuando, buscando, habitando en ellas. Que eso fue lo que ya vimos. Pero número 3 dice, y entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La palabra conocer significa experimentar personalmente. Experimentar personalmente. Por eso, el tercer paso para la libertad de tus vicios destructivos es experimentar. Experimentar. ¿Qué vas a experimentar? La verdad, la palabra del Señor Jesús, al mismo Señor Jesús en tu vida. Jesús es la verdad, su palabra es verdad. Entonces ese es el tercer y último paso para ser libre, experimentarlo a Él y su palabra. Algo muy importante que quisiera que me pongas atención y que también lo anotes en tus notas. La libertad en Cristo es inmediata, pero la vas experimentando progresivamente dependiendo de tu entendimiento de su palabra. Te lo repito y te lo ponemos aquí también en la pantalla. La libertad en Cristo es inmediata, pero la vas experimentando progresivamente dependiendo de tu entendimiento de su palabra. Exacto. Cuando tú entregas tu vida a Jesucristo honestamente y crees de verdad en Él y te rindes y te arrepientes de tus pecados y le rindes tu vida, su Espíritu viene a morar en ti. O sea, Él mismo viene a tu corazón para darte esa libertad con todo su poder libertador, y ya tienes la habilidad, la capacidad de ser libre, de decir, ya no más voy a caer en esas situaciones destructivas. Pero para que puedas experimentar esa libertad, depende de tu entendimiento de su palabra, de que realmente puedas permanecer en ella y creerla y vivirla y practicarla. Cuando dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, libre significa eliminar las ataduras del pecado, las restricciones del pecado, romper cadenas. Literal significa eso. Entonces, ese es el último punto y la última parte importante, romper cadenas. ¿Cómo puedes romper las cadenas de los vicios destructivos que tienes, que seguramente ya los identificaste? Tienes que creer de verdad, tienes que permanecer en su palabra, tienes que experimentar su palabra y al Señor Jesús de manera real. ¿Sabes qué? Conozco a muchas personas, tristemente, personas que han caminado o han estado en iglesias o han estado estudiando la Biblia por mucho tiempo, pero no han experimentado de manera real, personal, al Señor Jesús en sus vidas y su palabra. No van a poder ser libres así. Necesitan realmente llegar y experimentar eso. Te explico otra historia rápidamente para que veas la importancia de esto. Antes eran muy populares los famosos circos de pulgas. Circos de pulgas. Quizás tú has escuchado de eso. Realmente eran pulgas que hacían varias malabares y varias dinámicas en un pequeño circo, y a través de unos lentes salían en la televisión y en muchos teatros. Esas pulgas las entrenaban para eso.
¿Y sabes cómo las entrenaban? Porque la pulga pues brinca muy alto. Muy interesante, tomaban la pulga y la metían en un frasco con una tapa. Entonces la pulga brinca y se topaba con la tapa. Y seguía brincando y se topaba con la tapa. Hasta que llegaba a un punto donde brinca justo al ras de la tapa para no golpearse. Cuando pasaba eso, el entrenador decía, ya está lista. La sacaba de ahí, la ponía en la mesa y la pulga brincaba. ¿Hasta qué altura crees que brincaba? Exactamente al ras de la tapa y no brincaba más. Entonces ya estaba lista para el circo de pulgas. ¿Sabes qué? Es exactamente lo mismo que pasa con nosotros. Nos hemos topado con el pecado, con la cadena que nos esclaviza por tanto tiempo que nos acostumbramos a vivir así. Y nos adaptamos a eso. Pero ya que llegas a Jesucristo, que conoces al Señor Jesús y te das cuenta que tienes libertad, tienes que entender esto muy, muy claro. En Cristo ya no hay tapa. En Cristo ya no hay tapa. Eres libre. Ya puedes brincar y salir de ese frasco que te tiene ahí en ese vicio destructivo por tanto tiempo, porque Jesucristo te ha dado libertad. Jesucristo te ha dado libertad. Entonces, si ya eres un hijo de Dios y ya identificaste los textos bíblicos de tu situación y has permanecido en ellos, ahora experimentalos, vívelos, practícalos y verás cómo Dios mismo te da la capacidad y el poder de llevarlo a cabo y de ser libre. De ser libre. Y entonces se va a cumplir el versículo 36 de Juan 8, en donde estamos, que dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Exacto, hemos visto los 3 pasos para ser libre de vicios destructivos. Primero, número 1, creer de verdad. Número 2, permanecer en Jesús y en sus enseñanzas. Y número 3, experimentar la libertad, experimentar al Señor Jesús en tu vida. Yo creo que Él puede darte libertad en este instante de lo que estás pasando. Puedes identificar tu vicio destructivo, puedes identificar esa situación que te ha estado destruyendo y que has querido dejar y no has podido, desde emociones, hábitos o decisiones en tu vida. Ese es el momento para que puedas tomar una decisión. Así que antes que nada, antes de terminar, yo quiero decirte, necesitas a Jesucristo. Necesitas a Jesucristo para experimentar su libertad. Él tiene el poder para hacerte libre. Y para eso, para que puedas experimentarlo de manera real, necesitas arrepentirte de tus pecados. Reconocer que has pecado. Reconocer que has fallado a Dios. Y rendirle tu vida. ¿Quieres hacerlo ahora? Yo te voy a invitar a que hagas una oración donde de corazón le rindes tu vida al Señor y puedas experimentar su libertad. Repite estas palabras conmigo de todo tu corazón. Dile, Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y confieso que te he ofendido. Te pido perdón por toda esa situación que he estado practicando, pero sé que tú me ayudas y sé que me perdonas porque fuiste a la cruz a pagar por mí. Gracias por tu misericordia. Gracias por perdonarme, aunque no lo merezco. Te rindo mi vida, Señor. Te rindo mi corazón. Tú eres el dueño, el Señor y el Salvador de mi vida. Quiero caminar contigo y llévame de la mano a experimentar la libertad que tienes para mí. Te doy gracias, Dios mío, por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero decirte que sea donde nos estés viendo, pero si estás en Culiacán, te invito a que nos visites. Te invito a que vengas a nuestras iglesias. Tenemos 3 ubicaciones y ahorita más adelante vas a ver las direcciones y los horarios. ¿Para qué? Para que puedas permanecer en la palabra de Dios. Eso es lo que va a suceder. Si vienes a la iglesia y permites que seas discipulado, que seas un discípulo de Jesús, donde se te va a enseñar la palabra de Dios y poco a poco vas a conocer más de eso, vas a experimentar la libertad que Él tiene para ti. Por eso es importante que vengas. Queremos conocerte, nos dará mucho gusto y queremos orar por ti personalmente. Termino orando por ustedes. Si tú estás pasando por un momento difícil de algo que te ha esclavizado, ese es el momento para que dejes que Dios obre en tu vida. Señor, bendigo cada persona que está viendo esta transmisión, en especial, Dios, aquellos que están atados o esclavizados a situaciones destructivas en sus vidas, Dios. Que tengas misericordia de ellos y que esta palabra pueda darles libertad, como tu palabra misma dice,
Que ellos puedan conocer la verdad y sean libres, Dios. Que tu Espíritu Santo pueda obrar en este momento en sus corazones, trayéndoles ese poder que viene del cielo para que puedan ser libres de la situación que los está destruyendo. Yo bendigo sus vidas y los pongo en tus manos y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.